los últimos días ha vuelto a estar en la palestra internacional el tema de un posible enjuiciamiento contra el dictador Raúl Castro para que responda por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. El proceso pudiera ser largo y complicado, pero no imposible, así lo consideró el Washington en el prominente abogado cubano-americano Jason Poblete en una entrevista exclusiva que ofreció a nuestro colega Ricardo Quintana. El tema ha retomado vigencia en los últimos días, pese a que un encauzamiento a Raúl Castro tomaría tiempo y tendría que sortear fuertes escollos. La previa administración nos hizo mucho daño, la administración Obama, porque al quitar Cuba de la lista de países terroristas, nos han quitado un arma muy importante en las Cortes Federales estadounidenses. Sin embargo, la justicia americana dispone de normas que se podrían aplicar. La ley Magnitsky, aprobada en 2016 por el Congreso, esa ley permite al presidente imponer sanciones a extranjeros que han cometido abusos a los derechos humanos, así como actos de corrupción en sus propios países. Hay sanciones que se pueden utilizar directa e indirecta, no solamente a Raúl, sino a los otros que estuvieron involucrados. Así que se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista del sistema regulatorio. El presidente Trump tiene muchas herramientas, se están utilizando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y se pueden utilizar en este caso. En 2003, el general Rubén Martínez Puente, entonces comandante de la Fuerza Aérea Cubana, y los pilotos Lorenzo Alberto Pérez y Francisco Pérez fueron acusados en ausencia en Estados Unidos por el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate hace 22 años en aguas internacionales, dando muerte a 3 americanos y a un residente legal en este país. Estos criminales deben ser juzgados en una Cuba libre y democrática, bajo un marco jurídico criminal cubano, liderado por cubanos y no por órganos internacionales. Raúl Castro, por entonces ministro de las Fuerzas Armadas, planificó y ordenó el asesinato, según una grabación con su voz divulgada en 2006. La acusación no ha seguido su curso. La Secretaría de Justicia no ha respondido a Televisión Martí, que se ha interesado por conocer en qué momento se encuentra el caso, mientras el Ministerio Fiscal en el sur de Florida declinó hacer comentarios. Pedirle a nuestros aliados en el hemisferio, por ejemplo, que no permitan a ningún individuo que esté involucrado con ese delito, que viaje a los países, ¿no?, en las Américas y quizás a otra parte del mundo. Si podemos hacer esa parte desde hoy, mañana mismo, si quiere el presidente Trump hacerlo, y eso se debe hacer, se tiene que hacer. La extradición es imposible actualmente, pero el tema está en boga y envía un mensaje. Es un mensaje claro, que cualquiera que esté involucrado en ese delito debe empezar 2 veces antes de montarse en un avión y viajar al extranjero. Porque hoy día en Estados Unidos hay herramientas que se pueden utilizar para crear problemas jurídicos a esas personas. Era un reportaje de Ricardo Quintana, y la posibilidad de que Raúl Castro responda ante un tribunal de justicia por estos cargos que tiene pendiente, pues obviamente se hace cada día más evidente, más posible, y bueno, esto vuelve a tomar vigencia. Hablamos de este tema precisamente con el analista político Julio Chilin. Buenos días, Julio, pero hay que hablar de un término que quizás es desconocido para muchas personas, sobre todo en Cuba, que es la justicia transicional. ¿Qué es esto y cómo puede esto beneficiar a que se lleve a Castro ante un tribunal internacional y responda por estas cuentas, no solamente de lesa humanidad, también esta relación que tiene con el narcotráfico? Se hablan de otros temas pendientes que tienen, de que él fue el que dio la orden para que se derribaran las avionetas de Hermanos al Rescate. Es decir, hay muchas cosas pendientes que tiene este hombre con la ley. Pero ¿qué es la justicia transicional? Correcto, me parece un punto excelente para empezar después de esa información y estos acontecimientos. Mira, la justicia transicional es un proceso jurídico, ético, que busca 3 cosas. Primero, esclarecer crímenes. Segundo, responsabilizar a los criminales. Y tercero, reparar a las víctimas. Esto, la justicia transicional, es fundamental en países que han atravesado 2 cosas, o una guerra o una dictadura. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque los procesos de democratización enfrentan 2 retos fundamentales. El primero es fundamentar instituciones democráticas, y segundo es lidiar con el pasado. ¿Cómo van a lidiar con el pasado?
El peor enemigo de los procesos de democratización es la impunidad. La justicia transicional, y tiene ese nombre porque es durante esa transición, es un mecanismo necesario. Es más, no hay ni un caso de un país que haya salido de una dictadura, sobre todo una dictadura totalitaria, donde si no tiene algún mecanismo de justicia transicional no llega a una democracia. Vemos Rusia, por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico de los fallos de un proceso que inicia con la intención de llegar a la democracia, pero desemboca en otra forma de despotismo. Lo último que veíamos era el reclamo que hace la organización Justicia Cuba, que está exigiendo que Raúl Castro responda por estos crímenes que tiene pendientes con la ley. Pero estaría en este caso dispuesto el gobierno de los Estados Unidos a presentar cargos precisamente contra el exmandatario, entre comillas, cubano. Mira, estamos viendo una nueva moralidad que rescata la ética democrática. Lo estamos viendo en los pronunciamientos, por ejemplo, del vicepresidente, del embajador de los Estados Unidos, cubano, dicho sea de paso, de la Organización de Estados Americanos, sí, donde se está rescatando valores, el lenguaje, el idioma democrático. Ya no se está permitiendo que a una dictadura se le diga democracia, se están llevando las cosas por su nombre, se está aplicando la rendición de cuentas. Están, no te voy a decir que descubriendo, pero sí enfatizando en que estas dictaduras están vinculadas directamente al narcotráfico, para darte un ejemplo, que sí es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El 90% de la droga que entra por los Estados Unidos entra por la frontera sur, por México. Son los carteles mexicanos en conexión, por ejemplo, con las FARC. Para darte solo un ejemplo, sí, que tienen un claro vínculo con Cuba comunista, con la Venezuela chavo castrista y con Irán. Entonces estamos viendo cómo todo esto, este eje del mal, cuando se pronuncia, es en realidad eso. Y quisiera añadir una cosa más para tu audiencia, particularmente para esa audiencia que está ligada todavía a este sistema, y es la fórmula de Radbruch. Ajá. ¿De qué es la fórmula de Radbruch? Cuando los juicios de Nuremberg y de Tokio, o sea, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los juicios que se llevaron a cabo en Nuremberg, en Tokio, para lidiar con los crímenes de lesa humanidad del régimen nazi, de Japón imperial y los crímenes de guerra, pues todos que decían, estábamos obedeciendo leyes vigentes. Y es verdad, sí, decían, estábamos obedeciendo órdenes. Bueno, la fórmula de Radbruch, que fue nombrado por el jurista alemán Gustav Radbruch, en efecto establecía que determinados actos eran tan abominables que no importa lo que la legalidad decía, no importa si estaban cumpliendo órdenes, el individuo quedaba responsabilizado por actos tan abominables. Entonces, esto es importante que se entienda, tanto las víctimas en Cuba como los causantes de ese mal, que sepan que no van a escapar la justicia transicional. Pero de ser aplicada en este caso con Raúl Castro, ¿cómo beneficia no solamente a la erradicación del castrismo en Cuba, del comunismo, también en la región, es decir, y en el mundo también? Se supone como un ejemplo de que, permiso, no lo hagas, es decir, no cometas el mismo error que han cometido esta gente, porque también puede ser aplicada a ti la justicia transicional. Por supuesto, mira, la política es un proceso dinámico y es un proceso que cada acción tiene un impacto extraterritorial. Así es como se mueve el mundo, tanto para el bien como para el mal. En otras palabras, la percepción de debilidad de parte de los regímenes del bien, de las democracias, pues entonces es aprovechado por los regímenes del mal, por las dictaduras. Entonces, un acto como este, sin lugar a dudas, sí impacta para producir mejor comportamiento, por ejemplo, como mínimo, sí, en casos de regímenes e individuos que están en el poder y que saben que van a tener que responsabilizarse por sus acciones. La impunidad es, recuérdate, el peor enemigo de la democracia. Un personaje como Raúl Castro aceptaría ser enjuiciado. ¿Tendría la humildad o de qué forma pudiera llegársele a decir, mira, aquí está, hay una orden para que tú respondas ante un tribunal internacional? A base de ser arrestado y no sería el único caso. Sí. Recordemos el caso de Manuel Antonio Noriega, que también dando alarde con un machetazo arriba de un podio, pocos días después estaba preso
en los Estados Unidos. Pero este no va a viajar a Londres. Sabemos que se va a proteger muy bien y no va a viajar a ninguna parte. Si lo hace, iría a Venezuela exclusivamente, si acaso. La justicia irá hacia él. Bueno, ojalá que así sea. Y esperemos por el bien, no solamente de los cubanos, por el bien de la humanidad, por el bien de la región y por el bien de aquellos que han sido víctimas del castrismo y que responda a este hombre como tiene que hacer. Eso, mira, este otro punto es fundamental porque Cuba comunista ha sido un agente de la subversión internacional, un actor muy promotor, particularmente en este continente. Así que eso es fundamental lo que has dicho. Le agradezco muchísimo, Julio. Un placer conversar con usted y por supuesto que con ustedes también. Así que les espero hasta las 10 de la mañana, pero vamos a hacer una pausa. Seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba.